大家好, mi nombre es Julia y vengo a explicaros los verbos modales 会, 能 y 可以. Bien, el problema reside en que estos tres verbos en español pueden significar el verbo poder. Y claro, el verbo poder en español puede tener distintos matices, distintos usos. Por ejemplo, si yo digo, yo puedo hablar chino, estoy expresando capacidad o habilidad. Si yo digo, puede que venga mañana, aquí estoy expresando una posibilidad. Por último, si yo digo, ¿puedo ver la televisión? Aquí en esta frase estaría expresando un permiso o una autorización. Bien, pues en chino va a ocurrir algo muy similar. ¿Cuál es la estructura que vamos a encontrar? Sujeto, después el verbo modal, en tercer lugar el verbo principal y luego si existen complementos vamos a poner un complemento detrás. Bien, en primer lugar voy a explicar la diferencia entre los verbos hui y nan. Estos dos verbos modales pueden significar ser capaz de o poder hacer algo. Los dos indican capacidad o habilidad. Por ejemplo, yo puedo decir 我会说中文. Yo puedo hablar chino o yo sé hablar chino. Pero también podría decir 我能说中文, que significaría exactamente lo mismo. Yo sé hablar chino, yo puedo hablar chino. Sin embargo, cuando mi intención sea expresar la capacidad o la habilidad adquirida mediante el aprendizaje, solamente voy a poder utilizar un verbo, que será el verbo hui. Por ejemplo, puedo decir, Ti hui da lan qiu. Mi hermano pequeño sabe jugar al baloncesto. En este caso, como estamos hablando de una habilidad adquirida con el aprendizaje, solamente voy a poder utilizar hui. En segundo lugar, vamos a tratar el aprendizaje de algo por primera vez. En este caso, tanto hui como nan se pueden usar. Sin embargo, hui es el más habitual. Por ejemplo, yo puedo decir 以前我不会打篮球经过练习现在我会打篮球 Es decir, yo antes no sabía, no podía jugar al baloncesto. Con la práctica, con el estudio, ahora sí puedo jugar al baloncesto. En tercer lugar, vamos a tratar la recuperación de una capacidad o habilidad antes perdida. Por ejemplo, si yo digo 我病好了能工作了, lo que estoy expresando es que antes no podía trabajar porque estaba enfermo, pero como me he recuperado, ahora sí puedo trabajar. En cuarto lugar, si lo que pretendo expresar es que algo tiene cierto uso, solamente vamos a poder utilizar el verbo nan. Por ejemplo, si yo digo 这只猫能画画吗? ¿Este pincel puede pintar? Aquí solamente vamos a poder utilizar el verbo nan. Por último, si lo que pretendemos expresar es que alguien es bueno haciendo algo, vamos a poder utilizar tanto el verbo nan como el verbo hui. Sin embargo, el matiz va a ser diferente. Por ejemplo, si yo digo 我真会说, en esta oración lo que estoy haciendo es expresar la técnica, es decir, yo hablo bien. Sin embargo, si yo digo 我真能说, lo que estoy expresando es la cantidad, por lo que se podría traducir como yo hablo mucho. Una vez explicado el matiz de capacidad o habilidad, vamos a pasar al matiz de posibilidad. Tanto el verbo hui como el verbo nan pueden expresar posibilidad. Podría traducirse como es posible que o es probable que. Por ejemplo, si yo digo 下雨了他能来吗? O puedo decir también 下雨了他会来吗? En ambos casos significa exactamente lo mismo. Llueve, vendrá. Tanto hui como nan pueden expresar una predicción o una deducción. Por ejemplo, 他会来吗? 他能来吗? Responderíamos 他能来 o 他会来. Sin embargo, hui solamente va a poder llevar de al final de la oración. 他会来的 para expresar que existe más certeza de que venga. Además, cuando en una oración se expresa deducción, el tono de ambos verbos va a ser distinto. Por ejemplo, en la oración 大病会好了, utilizando el verbo hui, estamos expresando un tono más subjetivo. Sin embargo, si yo digo 他病能好了, el tono de exactitud es mayor en este caso. Una vez aclarado el verbo hui y nan,
Ahora tenemos el tercero en discordia, el verbo 可以. Al igual que el verbo 会 y 能, el verbo 可以 también puede expresar una capacidad o una habilidad, incluso una capacidad o una habilidad que alcanza cierto nivel. Por ejemplo, si yo digo 他一点能看一部小说, estoy expresando que en un día puedo o soy capaz de leer una novela. Esa misma oración podría ser intercambiable con el verbo 可以. Yo podría decir 他一点可以看一部小说 y estaría expresando exactamente lo mismo. Cuando hablamos de la posesión innata de una capacidad o una habilidad, solamente vamos a poder utilizar el verbo 能. Por ejemplo, 这个孩子能走路. Este niño puede andar. En este caso, solamente vamos a poder utilizar el verbo 能. Además, el verbo 可以 también expresa posibilidad. Sin embargo, lo hace en muy pocas ocasiones. Tanto 能 como 可以 expresan posibilidad. Sin embargo, 能 no puede responder por sí solo una pregunta. Por ejemplo, si yo digo 天这么晚了，他能来吗? O 天这么晚了，他可以来吗? Es muy tarde. ¿Podrá venir? Si yo respondiera sí, puede venir, podría decir 可以. Sin embargo, no podría decir 能. Por lo tanto, cuando queramos responder de forma afirmativa utilizando un verbo de forma independiente, solamente podremos utilizar el verbo 可以. Al igual que el verbo 能, el verbo 可以 también puede expresar que algo tiene un determinado uso o sirve para algo. Por ejemplo, en la frase que hemos dicho anteriormente, 这只猫能画画吗? Podríamos utilizar igualmente el verbo 可以. 这只猫可以画画吗? Por último, tanto 能 como 可以 pueden expresar permiso o autorización y podría traducirse como estar permitido o estar autorizado para hacer algo. Algo que anteriormente no hemos hablado en el verbo 会. Por ejemplo, en la oración 这儿能抽烟吗? Aquí se puede fumar, podría ser intercambiable por el verbo 可以. 这儿可以抽烟吗? Es decir, ambos verbos son posibles en esta oración. Por último, tenemos que destacar dos usos exclusivos del verbo 可以, el de propuesta y el de valer la pena. En primer lugar, 可以 puede expresar una propuesta. Por ejemplo, yo puedo decir 天热了，我们可以去游泳. Hace calor, podríamos ir a nadar. Por último, y como uso que solamente tiene el verbo 可以, tenemos el que expresa que algo merece la pena o que vale la pena. Por ejemplo, si yo digo 这本书很好，我可以看看. Este libro es muy bueno, merece la pena leerlo. A continuación, os dejo aquí mismo una tabla resumen que os va a ayudar a recopilar toda la información. En primer lugar, habíamos dicho que los tres verbos podían expresar una capacidad o una habilidad. Esta capacidad o esta habilidad podría expresarla con el verbo 会 y en su forma negativa, 不会. ¿Qué características tiene el verbo 会? En primer lugar, tendríamos que hablar de la capacidad o habilidad adquirida con el aprendizaje. En segundo lugar, hay que hacer referencia a que se utiliza más cuando se aprende algo por primera vez y en tercer lugar, habría que hacer referencia a que alguien es bueno haciendo algo, pero siempre enfatizando la técnica. El verbo 能 o 不能en su forma negativa también expresa capacidad o habilidad. ¿Qué características posee el verbo 能 como capacidad o habilidad? En primer lugar, expresa la recuperación de una capacidad o habilidad antes perdida. En segundo lugar, expresa que algo tiene cierto uso o sirve para algo. En tercer lugar, expresa que alguien es bueno haciendo algo, pero enfatizando la cantidad. En cuarto lugar, también expresa una capacidad que puede ser innata y además la capacidad que alcanza cierto nivel de eficiencia. El verbo 可以 también expresa una capacidad o una habilidad. ¿Qué características posee el verbo 可以? 可以 o en su forma negativa, 不能, se usa como capacidad o como habilidad en menos ocasiones que los otros dos verbos. Al igual que el verbo 能 expresa una capacidad que alcanza cierto nivel de eficiencia. Por último, en su forma negativa, también puede responder una pregunta de forma independiente. Tanto 会 como 能 como 可以 también pueden expresar una posibilidad. ¿Qué características tiene el verbo 会 y en su forma negativa 不会? En primer lugar, se puede añadir de al final de la oración en predicciones. En segundo lugar, la deducción es más subjetiva y por lo tanto menos certera. El verbo 能 y su forma negativa 不能 también expresan posibilidad. ¿Qué características tiene el verbo 能? En primer lugar, la deducción es más objetiva y por lo tanto más certera.
En segundo lugar, sirve para decir que algo sirve para algo o tiene cierto uso. 可以 y en su forma negativa 不能 también pueden expresar una posibilidad. Los verbos 能 y 可以 también pueden expresar un permiso o una autorización. El verbo 能 y en su forma negativa 不能 y el verbo 可以 en su forma negativa 不能 pueden expresar una autorización o un permiso. Por último, como uso exclusivo del verbo 可以 también puede expresar una proposición y puede expresar que algo vale la pena con su forma afirmativa 可以 y su forma negativa 不值得. Y no me queda nada más que deciros. Espero que la explicación haya quedado clara y nos vemos en clase para la realización de los ejercicios. ¡再见!